Pero Javier Castillo ya no sabía cómo amar. Para reconquistar a la mujer que atormentaba sus pensamientos, pidió ayuda a la única persona que conocía la arquitectura de su alma, la guardiana silenciosa de sus secretos más mundanos, su asistente. Lo que ninguno de los dos esperaba era que esta misión imposible se convertiría en el epicentro de un terremoto que sacudiría sus vidas para siempre. Comenta desde dónde estás viendo y suscríbete al canal. Prepárate para una historia que pregunta: ¿puede un corazón que se ha cerrado al mundo aprender a confiar de nuevo? Es un relato de segundas oportunidades, el poder de la bondad y un amor que florece en los lugares más inesperados. La alarma no sonó, perforó. Un sonido agudo e incesante a las 6 de la mañana que arrancó a Elena García del calor de un sueño que ya no podía recordar. Solo persistía la sensación, un calor en el pecho, la sombra de una caricia. La realidad era la pequeña habitación en Astoria, Queens, que compartía con Maya. El aire estaba cargado con el silencio del amanecer, y la primera luz gris de Nueva York se filtraba por la ventana, prometiendo otro día idéntico al anterior. El apartamento tenía 2 dormitorios, en los que apenas cabían una cama individual y una cómoda, un salón donde el sofá parecía perpetuamente encogido de vergüenza, y una cocina donde 2 personas constituían una multitud. Se movía con una precisión nacida de la costumbre, un ballet silencioso para no despertar a su compañera de piso. A sus 25 años, la rutina de Elena funcionaba con la precisión de un reloj suizo. El siseo de la ducha, el calor amargo y vital del café solo en su taza favorita. Y luego la armadura, ropa discreta, impecable, siempre un blazer, una fortaleza de tela sobre una blusa neutra. Zapatos planos y prácticos que no traicionarían a sus pies después de una batalla de 12 horas. Algún día, murmuró a su reflejo en el espejo empañado del baño, ajustando un mechón rebelde de pelo castaño. Algún día, zapatos que hagan ruido al caminar. Elena sabía que no era el tipo de mujer que paralizaba el tráfico. No poseía los ángulos afilados ni el magnetismo eléctrico que hacía que los hombres giraran la cabeza. Su belleza era silenciosa, una melodía suave en un mundo de sirenas. El tipo de belleza que solo se revela cuando alguien se toma el tiempo de detenerse y mirar de verdad. Y casi nadie se detenía jamás. En el vagón abarrotado del tren N, el mundo era un borrón de cuerpos e intenciones. Elena se encogió en sí misma, con el frío metal de la barra en la mano, el aire denso con olor a café derramado y perfume barato. Se refugiaba en sus novelas de bolsillo, historias de mujeres corrientes, que encontraban amores extraordinarios. Frente a ella, una joven pareja se besaba, ajena al balanceo del tren, creando una burbuja de intimidad en medio del caos público. Elena apartó la vista, pero el sonido bajo de su risa, la forma en que la mano de él encontró la nuca de ella, fue un dolor físico en su pecho. Historias de amor ocurriendo aquí mismo, pensó, mientras yo sigo siendo una espectadora anónima en la multitud. Las oficinas de Castillo Enterprises ocupaban el piso 53 de una torre de cristal y acero en Midtown Manhattan, un templo de la ambición con vistas a la herida verde de Central Park. Elena siempre llegaba a las 8 en punto. El silencio del piso aún vacío era su santuario. Encendía su ordenador, el suave zumbido llenando el vacío. Organizaba su agenda, un complejo tapiz de fusiones, adquisiciones y almuerzos de poder. Y preparaba el café en la cafetera italiana que Javier había traído de un viaje a Milán, un monstruo cromado que había aprendido a domar. Javier Castillo, 36 años, 1,85 m de poder contenido en trajes de Tom Ford que costaban más que el alquiler de Elena de 3 meses. Pelo negro y espeso, peinado con una precisión que desafiaba la gravedad. No entraba en una habitación, la reclamaba. Su BMW negro, una pantera de obsidiana pulida, le esperaba en un aparcamiento exclusivo en el garaje subterráneo. Era el tipo de hombre que es una fuerza de la naturaleza, como una tormenta o un eclipse, inevitable. Elena había trabajado para él durante 3 años. 3 años siendo su sombra, su cerebro externo,
la arquitecta silenciosa de sus días. Conocía su agenda mejor que él. Sabía que prefería su café con una pizca de canela cuando llovía. Podía descifrar su humor por el clic seco de la puerta de su despacho al cerrarse. El estrés lo volvía peligrosamente silencioso. La satisfacción se manifestaba en un tamborileo casi inaudible de sus dedos sobre el escritorio de caoba. La inquietud, en una mano pasándose por el pelo, un suspiro tan débil que la mayoría no lo notaría. Helena lo notaba todo. Era su trabajo notarlo. «Helena, ¿podría venir un momento?» Su voz, un barítono profundo que se transmitía por el interfono, hizo que su corazón diera un pequeño salto. Siempre lo hacía. Cogió su bloc de notas, el bolígrafo firme en su mano, y entró en su santuario. Javier estaba de espaldas a ella, con las manos en los bolsillos de sus pantalones de franela, observando la ciudad que se extendía bajo él como un reino personal. «Necesito que cancele mi reunión de las 3», dijo, su voz amortiguada por el cristal, «y envíe flores a la inauguración de la galería de Victoria Devereux, ya sabe las que le gustan». Helena lo anotó, el nombre cayendo como una piedra en un estanque en calma. Victoria Devereux, una presencia, rosas blancas, siempre, de tallo largo, inmaculadas, como la propia mujer. «¿Algo más, señor Castillo?» «No», dudó. Una pausa tan infinitesimal que podría haber sido imaginada. En realidad, se dio la vuelta, y fue entonces cuando ocurrió. Sus ojos, un gris tormentoso que Helena conocía tan bien, se encontraron con los de ella. Pero la mirada no era la de siempre. No era la mirada de un jefe a su asistente, una mirada que la atravesaba para llegar a la siguiente tarea. Ésta la veía. Se detuvo unos segundos más, una eternidad en su universo cronometrado. Había una intensidad allí, una pregunta no formulada, una vulnerabilidad que nunca antes había visto. Nunca me había mirado así. El pensamiento atravesó su mente como un relámpago, y una corriente eléctrica recorrió su columna vertebral. «No, Helena, puede irse, gracias». Pero no apartó la mirada de inmediato. Helena sintió un rubor subirle por el cuello, traicionando la calma que intentaba proyectar. Salió de su despacho, con las piernas no del todo firmes, con la extraña sensación de que una placa tectónica se había desplazado bajo sus pies, cambiando el paisaje de su vida para siempre. Hizo las llamadas, envió los correos. El trabajo era un ancla, pero su mente navegaba por aguas desconocidas. Se preguntó cómo sería tener a alguien, un hombre que volviera a casa y le preguntara por su día, que la viera, no solo profesionalmente, como hacía Javier, sino que la viera de verdad. El día se alargó bajo esta nueva tensión. A las 6 recogió sus cosas. «Buenas noches, señor Castillo. Hasta el lunes». Estaba organizando papeles, pero se detuvo. Levantó la vista, y esa mirada intensa regresó. Había una inquietud allí, una decisión formándose detrás de esa fachada de control. «¿Por qué me mira así?» Su corazón empezó a martillear contra sus costillas. «Helena», su voz sonó más baja de lo habitual, «que tenga un buen fin de semana. El lunes tenemos que hablar». Asintió, con la garganta repentinamente seca. No lo entendió del todo, pero una certeza la golpeó. El hombre que creía conocer desde hacía 3 años se había convertido en un completo desconocido en el espacio de una sola mirada. Viernes. Helena descendió los 53 pisos en el ascensor express, con el estómago todavía revuelto. El vestíbulo del edificio era una catedral de mármol y ambición, con ejecutivos apresurados que pasaban a su lado como si fuera parte del mobiliario. Se unió al torrente humano que se vertía en las calles de Manhattan, el aire frío del otoño mordiéndole la cara. El tren de vuelta a Queens estaba aún más abarrotado. El olor a pretzels calientes de los vendedores ambulantes se mezclaba con los perfumes de cientos de extraños. Encontró un sitio cerca de una ventana y observó cómo las luces de la ciudad comenzaban a parpadear, una galaxia artificial nacida del hormigón. Cada ventana iluminada era una historia, una cena familiar, una pareja viendo una película, una persona sola, como ella. «Tenemos que hablar». Las palabras de Javier resonaban en su mente, un contrapunto sombrío a la cacofonía de la ciudad.
¿De qué demonios podría querer hablar? ¿Un ascenso? Improbable. ¿Un despido? Se le heló el estómago. No, su trabajo era impecable. Entonces, ¿qué? Esa mirada no era profesional, y esa era la parte que la aterrorizaba. En Astoria se detuvo en un pequeño mercado de la esquina. Las luces fluorescentes hacían que las frutas y verduras parecieran pálidas y cansadas. Compró ingredientes para pasta al pesto, la cena estándar de un viernes por la noche solitario. Maya, su compañera de piso, se había ido a pasar el fin de semana con sus padres a Connecticut. El apartamento estaba en silencio, ese tipo de silencio que amplifica la soledad. Mientras servía el agua para la pasta, se sirvió una copa de vino barato. La ciudad latía afuera. Sirenas lejanas, el ritmo de la música de un coche que pasaba, las risas de un grupo en el bar de la esquina. Y aquí estaba ella, cenando sola, viendo una película antigua en la televisión. La heroína, una secretaria ingeniosa, acababa enamorándose de su encantador e inalcanzable jefe. Elena apagó la tele antes del final. Era demasiado doloroso. Lavó los platos con el sonido del agua corriendo como única compañía. En su habitación cogió un libro de la pila de su mesita de noche, otra novela romántica. Se lo había prestado una amiga, diciendo que era exactamente su tipo. Leyó unas cuantas páginas sobre una mujer valiente que lo dejaba todo para empezar de nuevo en un pequeño pueblo, encontrando el amor donde menos lo esperaba. Lentamente, sus ojos se volvieron pesados. Marcó la página y dejó el libro a un lado. A través de la ventana, las luces de los edificios vecinos formaban un mosaico de vidas anónimas. Otras personas, otras historias, sucediendo simultáneamente a la suya. Cerró los ojos, el rostro de Javier flotando en la oscuridad detrás de sus párpados. Esa mirada, esa pausa. Se preguntó si su propia historia tendría alguna vez un capítulo diferente. Si alguna vez sería algo más que la asistente eficiente, la amiga fiable, la inquilina que pagaba el alquiler a tiempo. No sabía que el lunes siguiente su vida cambiaría para siempre. Y todo comenzaría con una conversación que Javier llevaba semanas ensayando. Una petición que parecería simple, pero que pondría patas arriba todo lo que creía saber sobre el amor, sobre sí misma y sobre lo que el corazón es capaz de soportar en silencio. La tormenta se estaba gestando y ella estaba justo en el centro. El lunes no llegó con la promesa de un nuevo comienzo, sino con el peso de una conclusión inminente. Desde el momento en que abrió los ojos, Elena sintió un nudo frío formarse en la boca de su estómago. Era la misma sensación que se tiene al ver un cielo que se oscurece demasiado rápido. El aire eléctrico y quieto antes de una violenta tormenta. Algo se avecinaba, y no tenía dónde esconderse. Durante todo el día, Javier pareció un fantasma en su propia oficina. Más silencioso de lo habitual, se movía con una gravedad contenida, perdido en pensamientos que eran como un océano profundo y oscuro, indescifrable para ella. Respondía a las llamadas con monosílabos cortantes, firmaba documentos con la mirada perdida, como si no registrara las palabras en el papel. Varias veces Elena lo sorprendió de pie junto a la ventana panorámica, con los hombros tensos, su silueta recortada contra el horizonte de Manhattan. No era la postura de un conquistador inspeccionando su reino. Era la de un rey exiliado. Había una melancolía allí, una vulnerabilidad en carne viva que su costoso traje no podía ocultar. A las 5:30 de la tarde, cuando el zumbido de la oficina comenzaba a desvanecerse y los últimos empleados se despedían con sus cansados buenas noches, la puerta del despacho de Javier se abrió. El clic seco de la manija al girar hizo que el corazón de Elena diera un vuelco. Se detuvo en el umbral, la luz del pasillo creando un halo alrededor de su imponente figura. Elena. Su voz era baja, pero tenía un peso que llenaba el espacio entre ellos. «Puedes quedarte un poco más. Necesito hablar contigo». No era su tono profesional habitual. No era la autoridad natural de un jefe. Era algo más, personal, frágil. El nudo en su estómago se apretó. «Es ahora». «Por supuesto, señor Castillo».
Guardó los archivos en su ordenador, el clic del ratón sonando antinaturalmente fuerte en el silencio que se instalaba. Lo siguió a su despacho, cada paso un eco de su propia ansiedad. El sol se estaba poniendo sobre el río Hudson, pintando el cielo con violentos tonos de naranja y púrpura. Desde el piso 53, la vista era impresionante. La Estatua de la Libertad, una pequeña centinela en la distancia, los rascacielos perforando las nubes, las aguas tranquilas del río, reflejando las primeras luces del atardecer como diamantes esparcidos sobre terciopelo. Era una belleza tan vasta que debería haber hecho que sus problemas parecieran insignificantes, pero no hoy. Hoy, la belleza solo servía para acentuar la tormenta que se estaba gestando en esa habitación. Javier le indicó el sillón de cuero frente a su escritorio. El cuero estaba frío contra su piel. Él permaneció de pie, con las manos apoyadas en el respaldo de su silla, los nudillos blancos. Sus ojos estaban fijos en el paisaje exterior. «Elena, en 3 años trabajando conmigo, me conoce bien, ¿verdad?» «Sí, señor, creo que sí». Su respuesta fue un susurro. «Sabe que no soy una persona que se abre fácilmente, que habla de su vida personal». Su voz era casi una confesión. Ella lo sentía. Era cierto. En 3 años sabía que Javier era soltero, que vivía en un loft en el Soho que probablemente valía más que un país pequeño, que viajaba mucho por trabajo. Hechos, datos. Era una fortaleza en lo que a intimidad se refería. Se dio la vuelta. El movimiento fue lento, deliberado. Se apoyó en el borde del escritorio de caoba, cruzó los brazos y la miró directamente. Su mirada era tan intensa que Elena tuvo que luchar contra el impulso de apartar la vista. «Hay una mujer», dijo, y esas 3 palabras bastaron para que algo dentro de ella se rompiera. Un sonido diminuto, como un hilo de cristal al partirse. Alguien que sigue siendo muy importante para mí. Elena mantuvo su expresión neutra, la máscara profesional que había pasado años perfeccionando. Pero por dentro, un castillo de naipes construido sobre esperanzas secretas y sueños imposibles comenzó a desmoronarse. No sabía muy bien qué era, ni por qué, pero sintió como si una puerta se estuviera cerrando, una puerta que ni siquiera sabía que existía hasta ese mismo momento. «Victoria», continuó, y al pronunciar el nombre todo su rostro cambió. Una suavidad se apoderó de sus duros rasgos, un dolor que era casi hermoso de ver. «Victoria Devereux. Salimos durante 2 años. Rompimos hace 8 meses». Hizo una pausa. El silencio llenado por el sonido lejano de una sirena en la calle, 53 pisos más abajo. Se pasó una mano por el pelo, un gesto que ella conocía tan bien. Significaba inquietud, tormento. Elena notó que sus dedos temblaban ligeramente. «Es el tipo de mujer que entra en un restaurante y el tiempo se detiene», sonrió, pero era una sonrisa hueca, llena de fantasmas. «Tiene una galería de arte en Chelsea, esa presencia que te hace olvidar cómo respirar cuando sonríe». Elena recordó vagamente a una mujer alta y rubia, esperando a Javier en el vestíbulo del edificio meses atrás. Llevaba un vestido rojo que probablemente costaba más de lo que Elena ganaba en un mes. En ese momento, había pensado que debía de ser una clienta importante. Ahora lo sabía. ¿Por qué rompieron? La pregunta se le escapó de los labios antes de que pudiera detenerla, sorprendiéndose a sí misma por su propia audacia. Juntó las manos en su regazo, sus uñas clavándose en su piel. Javier suspiró, un sonido profundo y cansado. «Victoria siempre decía que no me entregaba a ella, que nunca sabía lo que yo sentía de verdad». Volvió a caminar hacia la ventana, la oscuridad exterior reflejando ahora su rostro tenso. «Necesitaba más de lo que yo podía dar en ese momento». La vulnerabilidad en su voz era un cuchillo. Por primera vez Javier Castillo estaba despojado de su armadura frente a ella. «Se cansó de esperar a que yo cambiara», continuó con la voz más baja, «y tenía razón». «¿Y ahora?», preguntó Elena con voz débil, temiendo ya la respuesta. «Ahora me doy cuenta de que cometí el mayor error de mi vida». Se alejó de la ventana, sus pasos pesados sobre la costosa alfombra. «Victoria era mi futuro,
y la dejé escapar. Las palabras la golpearon como puños. Tragó saliva tratando de forzar el aire en sus pulmones, que de repente se sentían demasiado pequeños. «¿Y dónde entro yo en esto?», logró preguntar con la voz apenas audible. Javier dejó de caminar. Se volvió hacia ella y había una súplica en sus ojos grises que la desarmó por completo. «Eres la persona más sensible y honesta que conozco, Elena. Entiendes a la gente de una manera que yo nunca pude. Sabes lo que las mujeres, lo que realmente quieren, lo que las hace sentir especiales». Un escalofrío recorrió su cuerpo. «No, por favor, no lo digas». «Necesito tu ayuda», dijo dando un paso hacia ella. Su aroma, una costosa mezcla de sándalo y ozono, la envolvió. «Necesito que me enseñes. Enséñame a recuperar a Victoria, a convertirme en el hombre que ella se merece». El silencio que siguió fue ensordecedor. Elena podía oír su propio corazón latiendo salvajemente en sus oídos, un tambor de guerra para una batalla que ya había perdido. Podía sentir el peso de su petición, un ancla invisible, tirando de ella hacia el fondo. «Javier», comenzó, usando su nombre de pila sin el señor por primera vez. La palabra sonaba demasiado íntima, demasiado peligrosa, como si hubiera cruzado una línea invisible de la que nunca podría volver. «Elena, confío en ti más que en nadie», insistió, su voz ahora teñida de desesperación. Se detuvo justo delante de su silla, obligándola a levantar la vista hacia él. «Me conoces mejor que nadie. Si alguien puede ayudarme a ganar el corazón de la mujer que amo, eres tú. La mujer que amo». Las palabras giraron y se clavaron en su pecho. Cerró los ojos por un segundo, tratando de recomponerse, mordiéndose con fuerza el labio inferior. «¿Por qué yo no? ¿Por qué nunca yo?», gritó la voz en su cabeza. «Yo no sé si soy la persona adecuada para esto», tartamudeó. «Eres la única persona adecuada», dijo con voz firme. «Elena, por favor, eres mi única esperanza». Lo miró a los ojos y vio algo que nunca antes había visto. Javier Castillo, el titán de Wall Street, el hombre que doblegaba los mercados con una llamada telefónica, estaba suplicando. Estaba vulnerable. Tenía miedo. Y ella no podía decir que no. «Está bien», susurró la palabra un fantasma en sus labios. «Te ayudaré». La sonrisa que se dibujó en el rostro de Javier fue como el amanecer, radiante, transformadora. Se arrodilló frente a ella, un gesto tan inesperado que le cortó la respiración. Le tomó las manos entre las suyas. Su piel era cálida, sus manos grandes y fuertes envolviendo las de ella, pequeñas y temblorosas. Una corriente eléctrica recorrió todo su cuerpo, desde la punta de sus dedos hasta la nuca. «Gracias, Elena. Sabía que podía contar contigo». Forzó una sonrisa, pero por dentro sintió como si acabara de firmar su propia sentencia de muerte. Había accedido a ayudar al hombre que la intrigaba, que hacía que su corazón se acelerara. Había accedido a ayudarle a amar a otra mujer. ¿Cómo empezamos?», preguntó con la voz aún débil. «Dios, ¿qué acabo de hacer?». Se levantó, pero no le soltó las manos de inmediato. «Mañana hablaremos de los detalles, pero Elena, esto tiene que quedar entre nosotros. Nadie en la oficina puede saberlo». «Por supuesto». Finalmente le soltó las manos, y ella sintió un frío inmediato donde había estado su calor. «No tienes ni idea de lo que esto significa para mí», dijo. «Victoria se va a quedar tan impresionada cuando descubra el hombre en el que me he convertido». Elena se levantó con las piernas inestables. «Yo me voy entonces. Hasta mañana, señor Castillo». «Javier», la corrigió, una sonrisa genuina iluminando ahora su rostro. «Creo que después de hoy podemos prescindir de las formalidades, ¿no te parece?». Ella solo asintió, cogió su bolso y se dirigió hacia la puerta. Cuando estaba a punto de salir, oyó su voz una vez más. «¿Elena?». Se giró. «Gracias por aceptar ayudarme. Eres especial». Sonrió, una sonrisa triste que no llegó a sus ojos, y salió de la habitación, cerrando suavemente la puerta detrás de ella. En el ascensor, descendiendo los 53 pisos, se apoyó contra la pared de espejo, y se miró. El mismo rostro de siempre, corriente,
nada que pudiera competir con una sofisticada galerista de Chelsea. ¿Qué acababa de hacer? ¿Y por qué sentía que acababa de romperse el corazón antes siquiera de saber que estaba entero? Y lo peor de todo, era que él nunca lo sabría. A la mañana siguiente, Elena llegó a la oficina sintiendo como si hubiera dormido sobre fragmentos de cristal. La noche había sido una sucesión de sueños febriles, fragmentos de miradas intensas y palabras no dichas que la habían dejado más agotada que descansada. Cada hora, el mismo pensamiento martilleaba en su cabeza, un estribillo cruel. ¿Qué he hecho? Pero bajo el agotamiento y el arrepentimiento se estaba formando una fría resolución. Una cuestión de orgullo, tal vez. Si iba a hacer esto, lo haría bien. Si su corazón estaba destinado a romperse, al menos sería por una causa que ella misma había ejecutado a la perfección. Javier ya estaba en su despacho cuando ella llegó, lo cual era inusual. Normalmente no aparecía antes de las 9. Eran solo las 8:15. Llevaba una camisa oscura, pero sin la chaqueta, y parecía vibrar con una energía nerviosa. «Buenos días, Elena». «Buenos días, Javier». El nombre todavía sonaba extraño, una intimidad que no se le permitía sentir, pero él sonrió al oírlo, una sonrisa que suavizó las duras líneas de su rostro. «¿Podemos hablar ahora?», preguntó con voz baja y conspiradora. «Sobre... ya sabes». Sintió que el nudo en su estómago se apretaba de nuevo. Guardó su bolso, un gesto mecánico, y lo siguió al despacho. Él cerró la puerta detrás de ellos, el suave clic de la cerradura sonando como el cierre de una celda. Sintió como si estuviera entrando en territorio peligroso, un lugar donde las reglas que la habían mantenido a salvo durante 3 años ya no se aplicaban. «¿Por dónde empezamos?», preguntó sentándose en el borde de su escritorio de caoba. Estaba más relajado que la noche anterior. La decisión tomada parecía haberle liberado de una carga. Elena respiró hondo. Era hora de ponerse la armadura, no la de una asistente, sino la de una consultora. «Primero, necesito entender a Victoria», dijo, con la voz más firme de lo que se sentía. «¿Cómo es? ¿Qué le gusta? ¿Cómo se conocieron?». El rostro de Javier se iluminó. El tipo de iluminación que solo el recuerdo de un gran amor puede provocar. «Nos conocimos en una exposición de arte contemporáneo, en el Meatpacking District. Estaba explicando una instalación de luz a un grupo de turistas. Hablaba con tanta pasión, tanto conocimiento». Hizo una pausa, sus ojos perdidos en un recuerdo que Elena nunca podría compartir. «Simplemente me quedé allí escuchando hasta que se dio cuenta de mi presencia». Y sonrió, y el mundo se detuvo, completó Elena en sus pensamientos, la frase robada de 1000 novelas. «Victoria es vibrante. Le encanta la música, el baile, el arte, obviamente. Adora el jazz, el tango, las cosas más clásicas. Siempre intentaba arrastrarme a clases de baile con ella. Se pasó una mano por el pelo, el gesto familiar. Pero yo siempre decía que no tenía tiempo para ese tipo de cosas». «¿Y ahora?», preguntó Elena, la pregunta saliendo como una astilla. «Ahora haría cualquier cosa por bailar con ella», confesó. Y la sinceridad en su voz fue un golpe físico. Elena cerró los ojos por una fracción de segundo. Cuando los abrió, su decisión estaba tomada. «Muy bien, empecemos por lo básico». Se levantó y comenzó a pasear por la habitación, tomando el control, la única forma que conocía de protegerse. «¿Cómo la conquistaste la primera vez?». «Fui directo. Le envié flores caras, orquídeas raras que mi florista importaba. La llevé a restaurantes con estrellas Michelin. Le regalé joyas de Tiffany's. Pensé que eso era suficiente». «¿Y lo fue?», le presionó. Javier dudó. «Durante un tiempo, sí, pero Victoria siempre decía que echaba de menos la espontaneidad, las sorpresas sencillas, los momentos que no costaban una fortuna». Elena asintió, anotando mentalmente cada dato. Cada una de las preferencias de Victoria era un pequeño cuchillo en su propio corazón. «Entonces, tenemos que cambiar tu enfoque por completo». Se enfrentó a él, con los ojos firmes. «Javier, vas a tener que salir de tu zona de confort». «Estoy listo», dijo, la determinación en su voz casi convenciéndola. «Primero la ropa.
Se acercó al armario empotrado en la pared del despacho, donde él guardaba algunos trajes de repuesto. Abrió las puertas y sacó una camisa azul claro, de una tela más suave, una que nunca le había visto llevar. Mañana te pones esto, sin corbata, las mangas remangadas, pantalones chinos si tienes. Hizo una mueca. Elena, tengo reuniones con inversores. ¿Es Victoria más importante que tus inversores? Le cortó con voz seca. Se quedó en silencio. Luego asintió lentamente. Segundo los mensajes, le tendió la mano. Dame tu móvil. Con vacilación se lo entregó. Lo desbloqueó, conocía la contraseña, por supuesto que la conocía, y abrió su antigua conversación con Victoria. Deja de enviar buenas noches. Espero que hayas tenido un buen día. Eso es un memorando de empresa, no un mensaje para la mujer que amas. Escribió un ejemplo. Envía algo como: he pensado en ti hoy al ver la puesta de sol sobre el Hudson. Me ha recordado tu sonrisa. Javier la miró como si hubiera hablado en otro idioma. Eso parece un cliché. Para ti, tal vez. Para ella es romántico. Elena le devolvió el móvil. A las mujeres les gusta saber que se acuerdan de ellas en los momentos mundanos del día. Demuestra que viven en tu mente, no solo en tu agenda. ¿Cómo sabes todo esto?, preguntó con genuina curiosidad en los ojos. ¿Cómo lo sé? Porque es exactamente lo que soñaría recibir. Porque paso noches en vela imaginando este tipo de gestos. Intuición femenina, respondió, la mentira saliendo con facilidad, su mirada desviándose hacia la ventana. Tercero, las flores. Deja de enviar arreglos impersonales y caros. Cómpralas tú mismo. Un simple ramo de peonías o tulipanes. Entrégaselo en persona. El gesto vale más que el precio. Lo anotó todo en un bloc de notas, como si estuviera en una reunión de negocios. ¿Y cuarto? Elena dudó. Esta parte sería la más difícil, para ella. Dijiste que a Victoria le gusta bailar. Le gusta, confirmó él. Entonces vas a aprender a bailar. Javier se rió, un sonido sin humor. Elena, tengo 2 pies izquierdos. Victoria siempre bromeaba diciendo que bailaba como un robot. Pues le enseñaremos a este robot a tener alma, dijo, sorprendiéndose a sí misma por la determinación en su voz. Conozco un estudio de baile en Brooklyn, discreto, un profesor excelente. ¿Quieres que tome clases de baile?, preguntó incrédulo. No, respiró hondo, preparándose para el golpe de gracia. Quiero que nosotros tomemos clases de baile. El silencio que siguió fue denso, cargado de implicaciones. Javier la miró fijamente con una expresión ilegible. ¿Tú bailas? Elena sintió que el calor le subía a la cara. Un poco. Mi madre me apuntó a clases cuando era niña. No mencionó que todavía bailaba sola en su habitación, con auriculares, cuando la soledad se hacía demasiado pesada. Era su único secreto, su única libertad. Puedo enseñarte los primeros pasos para que no te sientas tan perdido. Más tarde podrás practicar con Victoria. La ironía era tan cruel que era casi poética. Iba a enseñarle a bailar al hombre que amaba, para que él pudiera tener a otra mujer en sus brazos. Elena, no puedo pedirte esto. Ya es demasiado. Javier, interrumpió con la voz firme para evitar que temblara. Si quieres recuperar a Victoria, tienes que hacer sacrificios. Y yo ya he dicho que te ayudaría. La estudió durante un largo momento, sus ojos grises tratando de leer algo que ella se esforzaba por ocultar. ¿Cuándo? Esta noche a las 7, 238 de Wythe Avenue. Estudio Rhythm and Flow. ¿Ya has investigado todo esto? No, respondió. La verdad era que conocía el estudio porque pasaba por delante cada vez que iba a un mercado ecológico del barrio. Siempre se detenía un momento observando a las parejas bailar a través del escaparate con un suave dolor en el pecho. Un sueño lejano. Entonces está decidido, dijo, volviendo al modo profesional, su zona segura. Hoy empezamos con el baile. Mañana te pones el atuendo más informal y envías el mensaje, y después veremos cómo reacciona y planearemos el siguiente paso. Javier se levantó y se acercó a donde ella estaba. Su proximidad era abrumadora.
Elena, no sé cómo darte las gracias. Estás haciendo algo extraordinario por mí. Le cogió las manos de nuevo, igual que la noche anterior. El mismo calor, la misma electricidad. Eres una persona muy especial. Victoria tendrá mucha suerte de tener una amiga como tú cuando volvamos a estar juntos. Amiga. La palabra cortó como una cuchilla. De nada, tartamudeó forzando una sonrisa. Los amigos se ayudan, ¿no? Él sonrió, ajeno a la devastación que estaba causando. Nos vemos a las 7 entonces. Elena salió de la habitación con las piernas inestables. Se sentó en su escritorio y se miró las manos, todavía sintiendo el calor de sus dedos. ¿Qué estaba haciendo con su propia vida? Estaba construyendo un puente para que él pudiera cruzar hacia otra mujer, y en el proceso estaba quemando cualquier posibilidad, por pequeña que fuera, de construirse un camino para sí misma. A las 7 de la tarde, Elena estaba en la puerta del estudio Rhythm and Flow. El letrero de neón rosa proyectaba un suave resplandor sobre la acera adoquinada de Williamsburg, en Brooklyn. El aire de la noche era fresco, denso, con el aroma a granos de café tostado de una cafetería cercana y el sonido lejano de un saxofón tocando blues. Había cambiado su blazer por una rebeca ligera y se había puesto unas bailarinas suaves. Su corazón latía a un ritmo irregular, una mezcla de pavor y una emoción que se negaba a nombrar. Es solo trabajo, se repetía, una frágil mentira contra la avalancha de sentimientos. Javier llegó 5 minutos después, puntual como siempre, pero visiblemente fuera de su elemento. Había cambiado su impecable traje por un polo oscuro y pantalones chinos, con zapatillas de cuero blanco en los pies. Elena contuvo la respiración por un momento. Sin su armadura de Wall Street, se veía diferente, más joven, más accesible y, de alguna manera, infinitamente más peligroso. ¿Estás segura de esto?, preguntó con la voz un poco tensa, sus ojos grises escaneando el entorno bohemio. El alma del robot no se va a arreglar sola, respondió, tratando de inyectar una ligereza que no sentía. Entraron. El estudio era un espacio grande y diáfano con paredes de ladrillo visto, un suelo de madera pulida que reflejaba la luz suave y espejos que cubrían una pared entera. El aire olía a madera, a sudor y a un ligero toque de perfume floral. Otras parejas ensayaban en diferentes rincones, inmersas en sus propios mundos, sus cuerpos moviéndose en una conversación silenciosa. El instructor Marcus está ocupado con una clase particular, dijo la recepcionista, una chica con piercings y el pelo morado. Pero ha dicho que pueden usar el estudio 2. Invita a la casa. Elena le dio las gracias, sintiendo la curiosa mirada de Javier en su espalda. Lo condujo por un pasillo hasta una sala más pequeña y privada. Solo había un pequeño equipo de música y un espejo. El silencio en el interior era íntimo, intimidante. Empecemos con el tango, dijo, la decisión tomada por impulso. Si voy a sufrir, que sea con pasión. Los pasos son precisos, definidos, te será más fácil seguirlos. Conectó su móvil al equipo de música. Una melodía melancólica de un bandoneón llenó la sala, una música que hablaba de anhelo y deseo. Se volvió hacia Javier y le tendió la mano. «Ven». Se acercó, vacilante. Cuando su mano tocó la de ella, un escalofrío recorrió el brazo de Elena, rápido e innegable. Su piel era cálida, firme. «Mano izquierda en mi hombro», le indicó, su voz saliendo más ronca de lo que pretendía. «Tu derecha sujetando la mía, así». Javier obedeció, y de repente, la distancia entre ellos desapareció. Estaba cerca, lo suficientemente cerca como para que ella pudiera ver las diminutas motas doradas en sus iris grises, lo suficientemente cerca como para sentir el calor que irradiaba su cuerpo. Su aroma, sándalo y algo fresco como la lluvia, la envolvió, nublando sus pensamientos. Esto es un error, un terrible y maravilloso error. Ahora sigue mis pasos. 8 tiempos, lento, lento, rápido, rápido, lento, susurró, su boca a centímetros de la de él. Empezaron a moverse. Al principio estaba rígido, torpe.
su mente tratando claramente de dominar su cuerpo. Le pisó el pie 2 veces, cada vez con una disculpa murmurada que vibró desde su pecho hasta el de ella. «Relájate, Javier», dijo suavemente su nombre, una caricia en sus labios. «No pienses en los pasos. Siente la música. Deja que te guíe». Cerró los ojos por un momento, respiró hondo, y cuando los abrió, algo había cambiado. La tensión en sus hombros se relajó, dejó de luchar y empezó a seguir. Lentamente, sus movimientos se volvieron más fluidos, más instintivos. Los pasos que antes eran mecánicos ganaron una nueva gracia. Elena se dejó llevar. Por un momento, olvidó por qué estaban allí. Olvidó a Victoria. Olvidó que esto era solo una lección. Cerró los ojos y se dejó llevar por el ritmo, por la música, por la abrumadora presencia del hombre que la sostenía. En sus brazos no era la asistente invisible, era una compañera, deseada, viva. ¿Así?, preguntó, su voz un susurro bajo cerca de su oído, su cálido aliento haciendo que la piel de su cuello se erizara. Elena abrió los ojos y se dio cuenta. Ya no estaban solo practicando pasos, estaban bailando, de verdad. Sus cuerpos presionados el uno contra el otro, sus caderas moviéndose en sincronía, como si lo hubieran hecho toda su vida. El mundo exterior había desaparecido, la sala, el espejo, la música, todo se disolvió en una única sensación. Él. «Así», susurró de vuelta con la voz temblorosa. Por un momento que se extendió hasta la eternidad, se quedaron así, moviéndose lentamente, mirándose a los ojos. Su mirada gris tormentosa la mantuvo cautiva, y ella vio algo allí que nunca antes había visto. No era gratitud, no era curiosidad, era algo más profundo, más peligroso. Si me acercara solo un poco más ahora mismo, no tendría fuerzas para resistirme. El pensamiento la aterrorizó y la electrizó a la vez. Entonces la música terminó. El acorde final del bandoneón quedó suspendido en el aire y luego murió, dejando un pesado silencio en su lugar. Se separaron bruscamente, como dos imanes del mismo polo repeliéndose, el hechizo roto. El aire entre ellos crepitaba. «Tú bailas muy bien», dijo Javier con la respiración un poco agitada. «Tú también aprendes rápido», respondió ella, tratando desesperadamente de volver a su papel de profesora, pero su voz la traicionó. «Victoria estará impresionada». La mención de su nombre fue como un cubo de agua fría. La realidad volvió de golpe, dura e implacable. «Probemos algo diferente. Salsa», dijo con la voz más firme, forzando una normalidad que ya no existía. Pasaron otra hora en el estudio. Elena le enseñó los pasos básicos de la salsa, el merengue, incluso un poco de swing. Era un alumno rápido, concentrado, absorbiendo cada movimiento con la misma intensidad que dedicaba a sus negocios. Y Elena no podía negar la verdad. Bailar con él era mágico, pero cada vez que terminaba una canción, la dura realidad la golpeaba de nuevo. Él estaba allí por Victoria, siempre por Victoria. «Creo que ya es suficiente por hoy», dijo mientras el estudio comenzaba a vaciarse. «Elena, eso ha sido increíble», dijo con la voz llena de genuina admiración. «Muchas gracias». Salieron juntos a la calle. La noche de Williamsburg estaba ahora en pleno apogeo. Las luces de los bares y restaurantes se derramaban sobre las aceras, abarrotadas de jóvenes riendo y hablando. «Elena, ¿quieres que te lleve a casa?», ofreció Javier con un tono más suave del que nunca le había oído usar. «No hace falta, cogeré el metro». «Elena, después de todo lo que has hecho hoy, lo menos que puedo hacer es llevarte, por favor». Dudó, pero la idea de volver al tren abarrotado, a la soledad de su apartamento, le pareció insoportable. Aceptó. En el coche, un cómodo silencio se instaló entre ellos, llenado solo por el suave zumbido del motor y el jazz que sonaba a bajo volumen en la radio. Era un tipo de silencio diferente al de antes. No estaba vacío, estaba lleno de todo lo que no se había dicho en la pista de baile. Elena notó que de vez en cuando la miraba por el retrovisor, una mirada rápida e ilegible. Cuando cambió de marcha,
Su mano rozó ligeramente la rodilla de ella. Ninguno de los dos comentó, pero el contacto dejó un rastro de fuego en su piel. Cuando llegaron a Astoria, aparcó frente a su edificio. Las farolas proyectaban largas sombras. Henry comenzó apagando el motor y volviéndose hacia ella. «Hoy ha sido especial. Gracias por enseñarme que puedo ser diferente de lo que pensaba». «No eres diferente», quiso gritar. «Siempre has sido así, solo necesitabas que alguien lo viera». Pero en su lugar forzó una sonrisa. A Victoria le encantará el nuevo Javier. ¿De verdad crees que funcionará? Había una genuina inseguridad en su pregunta. Elena lo miró. Vio al hombre que se había rendido a la música, que había confiado plenamente en ella durante unas horas. Vio al hombre que podría hacer feliz a cualquier mujer que tuviera la oportunidad. «Funcionará», dijo, la certeza en su voz un veneno para su propia alma. Abrió la puerta del coche. «Buenas noches, Javier». «Buenas noches, Elena». Subió a su apartamento y se tiró en la cama, todavía con la ropa que había llevado a la clase. Cerró los ojos y aún podía sentir sus manos en su cintura, su aliento en su cuello, el ritmo de sus corazones latiendo juntos. Acababa de pasar la noche más mágica de su vida. El cambio comenzó un jueves que, para el resto del mundo, era solo otro día en el calendario, pero, para Elena, marcó el principio del fin. Llegó a la oficina y lo encontró. No a Javier Castillo, el impenetrable CEO, sino al hombre que ella había comenzado a esculpir. Llevaba la camisa azul claro que ella había elegido, con las mangas remangadas con una precisión casual hasta los codos, revelando unos antebrazos fuertes. Sin corbata. El cuello estaba ligeramente abierto, y su pelo, normalmente un casco de perfección, estaba un poco despeinado, como si se hubiera pasado una mano por él en un momento de distracción. El aire en sus pulmones pareció enrarecerse. Estaba apoyado en el escritorio de ella, hablando con la señora de la limpieza, María, algo que Elena nunca le había visto hacer en 3 años. No solo hablaba, escuchaba, con una suave sonrisa en los labios, mientras María le contaba cosas de su nieto. «Buenos días, Elena», dijo al verla, y la sonrisa se ensanchó. No era el habitual saludo profesional, era genuino, cálido. La golpeó como una ola de calor. «Buenos días, Javier», respondió con la voz más estable de lo que se sentía. Durante toda la mañana, desde su escritorio, observó la metamorfosis. Pequeños detalles, casi imperceptibles para los demás, pero para ella eran como faros. La forma en que agradeció al chico del correo, preguntándole su nombre. Cómo sujetó la puerta del ascensor para un grupo de becarios que lo miraron boquiabiertos. Eran pequeños gestos de humanidad, semillas que ella había plantado y que ahora comenzaban a brotar. A las 11, apareció junto a su escritorio con 2 tazas de cerámica. El aroma a café recién hecho y canela la envolvió. «He pensado que te apetecería una», dijo, ofreciéndole una taza. La cogió, sus dedos rozándose por una fracción de segundo. El contacto fue eléctrico. En 3 años nunca le había traído café. El café era su dominio, una de las muchas tareas silenciosas que componían su rutina. «Gracias», murmuró con el corazón martilleándole en las costillas. «Le envié el mensaje a Victoria anoche», dijo en voz baja para que nadie más pudiera oír. «Como sugeriste». Elena sintió una opresión en el pecho, los celos una bilis amarga en la garganta. Mantuvo una expresión neutra. ¿Y cómo reaccionó? Sacó su móvil y le mostró la pantalla. Elena leyó las palabras que ella misma había elaborado. «He pensado en ti hoy, al ver la puesta de sol sobre el Hudson. Me ha recordado tu sonrisa». La respuesta de Victoria estaba justo debajo. «¡Qué sorpresa! Nunca has sido de romanticismos». «¿Qué ha pasado?» Sus palabras fueron una puñalada. Victoria tiene el privilegio de recibir las palabras que yo quería oír. Cada letra parecía burlarse de ella. «No es exactamente la respuesta que esperaba», dijo Javier, con un atisbo de preocupación en la voz. «Es normal», le tranquilizó Elena, la profesional, tomando el control sobre la mujer herida. «Está sorprendida, desconfiada, tal vez. Eso es bueno.
significa que la has sacado de su zona de confort. Vas por el buen camino. El camino que te aleja de mí, pensó. ¿Tú crees?, preguntó buscando su aprobación con una mirada que la hizo sentir a la vez poderosa y miserable. Sí. El día continuó con estas pequeñas transformaciones. A la hora del almuerzo, apareció de nuevo en su escritorio. Su corazón dio un vuelco. Vamos a comer juntos. Quiero discutir los siguientes pasos. Comer con Javier. Era algo que ocurría rara vez, y siempre en contextos estrictamente profesionales, con otros ejecutivos presentes. Pero había algo diferente en su tono, más personal. Por supuesto, aceptó tratando de ignorar el temblor de sus manos. Fueron a un pequeño bistró italiano a 2 manzanas de la oficina, un lugar que Elena nunca habría imaginado que él conociera. Eligió una mesa en un rincón, más privada. La luz tenue y el olor a ajo y albahaca creaban una atmósfera de intimidad que la puso nerviosa. «Tengo que confesarte algo», dijo después de que pidieran. La forma en que se inclinó hacia adelante, con sus ojos grises fijos en los de ella, hizo que se le revolviera el estómago. La clase de baile me gustó, mucho más de lo que esperaba. «Eso es bueno», logró decir con voz firme. «Victoria estará impresionada». «No es solo eso». Hizo una pausa buscando las palabras. «Me sentí libre, como si fuera una parte de mí que había mantenido encerrada durante años». Tragó saliva. Sabía exactamente a qué se refería, porque ella se había sentido igual. «Eso es importante», dijo, hablando la consultora. «Victoria siempre pensó que eras demasiado rígido. Esta nueva versión de ti la conquistará». «¿Estás segura?», preguntó, la vulnerabilidad en su voz golpeándola de lleno. «Estoy segura», pero por dentro una parte de ella rezaba para que se equivocara. Cuando volvieron a la oficina, Elena notó las miradas. Las empleadas más jóvenes, que normalmente desviaban la vista cuando Javier pasaba, ahora lo seguían con la mirada. Oyó susurros cerca del dispensador de agua. «El señor Castillo está diferente, ¿verdad?», dijo Sara de contabilidad. «Más encantador, hoy me ha sonreído». «Lo sé», asintió Jessica de recepción. «Siempre fue guapo, pero ahora ¡guau!». Elena fingió no oír, pero cada palabra era como un clavo en su ataúd. Porque tenían razón. Javier se estaba volviendo irresistible, más atractivo, más humano, y era ella, la mujer invisible, la creadora de esta nueva versión de él. Era una obra de arte que estaba esculpiendo para ser admirada por todos, menos por ella misma. El viernes, la transformación fue aún más evidente. Llegó con una camisa de lino blanca, la tela suave en marcado contraste con la imagen dura que siempre había tenido de él. Saludó a todo el mundo por su nombre, algo que nunca hacía. Durante una importante reunión con inversores japoneses, Elena observó a través de la puerta de cristal de la sala de conferencias. Javier estaba más relajado, más carismático. Gesticulaba más, sonreía con más frecuencia. Los inversores, normalmente impasibles, parecían encantados. No solo estaba vendiendo un proyecto, se estaba vendiendo a sí mismo. Y estaba funcionando. Al final del día, su voz la llamó por el interfono. Entró en su despacho y lo encontró de pie, mirando por la ventana, pero esta vez había una energía victoriosa en su postura. «Victoria ha aceptado cenar conmigo mañana», dijo volviéndose hacia ella. El brillo en sus ojos era tan intenso que Elena sintió como si le hubieran dado un puñetazo en el estómago. Eso es genial», logró decir. La sonrisa en su rostro una máscara de yeso. «Elena no podría haber hecho esto sin ti». Se acercó, la gratitud irradiando de él como calor. «Me has hecho ver que puedo ser diferente, mejor». «Siempre has sido así», dijo suavemente, la verdad escapándose. «Solo necesitabas permiso para dejar que esa parte se viera». «No, tú me enseñaste, tú me mostraste cómo ser el hombre que Victoria se merece». Las palabras dolieron más de lo que esperaba, porque era cierto. Ella había moldeado a Javier para que fuera el hombre perfecto para otra mujer. «¿A dónde la vas a llevar a cenar?», preguntó con un hilo de voz tratando de mantener la compostura. «A ese restaurante del West Village que le encanta, el que tiene el jardín de invierno». Elena asintió.
Sabía que esa noche, cada palabra que él le dijera a Victoria habría sido, de alguna manera, escrita por ella. Cada gesto romántico, cada sonrisa encantadora, todo sería su creación. «Necesito tu ayuda con una cosa más», continuó ajeno a su tormento. «¿Qué debería ponerme y tal vez podrías darme algunos consejos sobre de qué hablar? ¿Cómo actuar?» Cerró los ojos por un segundo. La oscuridad un alivio momentáneo. Le estaba pidiendo que escribiera el guión de la reconquista, que eligiera las armas que usaría para seducir a su rival. «Por supuesto», dijo con la voz hueca, «para eso estoy aquí». Cuando esa tarde salió de la oficina, se detuvo en su puerta. «¿Javier?» Él levantó la vista. «Solo diviértete mañana. Sé tú mismo. Esta nueva versión de ti». Él sonrió y en esa sonrisa ella vio al hombre que había ayudado a crear. Encantador, carismático, peligroso. «Gracias, Elena, por todo». Caminó por las calles de Manhattan hacia el metro. La gente a su alrededor parecía más feliz, más enamorada de lo habitual. O tal vez era solo su percepción, distorsionada por el dolor. En solo una semana había transformado a Javier Castillo. Había tomado a un hombre frío y distante y lo había convertido en alguien cálido, atento, romántico. Había creado al hombre de sus sueños y se lo estaba entregando en bandeja de plata a la mujer que él amaba. El sábado llegó pesado, como un cielo plomizo a punto de desplomarse. Elena se despertó con el sonido de una ligera lluvia golpeando el cristal de su ventana. Un tamborileo melancólico que parecía la banda sonora de su alma. No se movió. Se quedó en la cama, con las sábanas enredadas en sus piernas, y miró el techo agrietado de su habitación. En algún lugar al otro lado del río, en un loft del Soho con ventanales de suelo a techo, Javier probablemente se estaba despertando. Quizás, en ese mismo momento, estaba de pie frente al espejo, probándose la camisa que ella le había sugerido, ensayando las palabras románticas que ella había plantado en su mente. Sé honesto, muestra vulnerabilidad, pregúntale por sus sueños, sus instrucciones, ahora armas en su arsenal. El apartamento estaba en un silencio sepulcral. Maya seguía fuera, y el vacío parecía tener una presencia física, ocupando los espacios, presionando las paredes. Finalmente, la necesidad de cafeína la obligó a salir de la cama. En la cocina, se preparó un café que no tenía ganas de beber. Bajó amargo, caliente, pero no pudo calentar el frío que sentía por dentro. Se sentó en la pequeña mesa, con el libro que había estado leyendo olvidado a su lado. Las palabras en la página bailaban sin sentido. Su mente estaba en otra parte, en un restaurante del West Village, en una cena que ocurriría en... Miró el reloj. 10 horas. 10 horas que se extendían ante ella como un desierto. A las 3 de la tarde, el agudo timbre del teléfono cortó el silencio. Su corazón dio un vuelco. Es él. ¿Elena? La voz de Javier, ligeramente distorsionada por la línea, sonaba tensa. Siento molestarte en sábado. No molestas, mintió con la voz ronca por el desuso. ¿Qué ocurre? Estoy nervioso, confesó. Muy nervioso. La fragilidad en su voz era algo nuevo, algo que ella misma había ayudado a desenterrar. ¿Puedes darme un último consejo? Por favor. Cerró los ojos apoyando la frente en la fría pared de la cocina. Ni siquiera a distancia, ni siquiera en fin de semana podía escapar. Ella era la arquitecta y el proyecto aún no estaba terminado. Por supuesto, ¿qué tipo de consejo? Cuando llegue, ¿cómo debería saludarla? ¿Un beso en la mejilla? ¿Un abrazo? No quiero parecer demasiado atrevido, pero tampoco quiero ser frío. La imagen mental la golpeó. Javier tocando a Victoria. El consejo que le estaba pidiendo era sobre cómo ser íntimo con otra mujer. Un agudo dolor le atravesó el pecho. Un abrazo, dijo, su voz casi un susurro. Un abrazo cálido, pero no demasiado largo. Y mírale a los ojos cuando le digas hola. Mírala como me miraste a mí durante el baile, susurró una voz cruel en su mente. De acuerdo. ¿Y durante la cena? Sé tú mismo.
Esta nueva versión de ti, repitió el mantra, las palabras sabiendo ahora a ceniza. Pregúntale por la galería, por los artistas que representa. Muestra un interés genuino. Y si saca el pasado, los motivos de la ruptura. ¿Qué le digo? Sé honesto. Dile que te diste cuenta de que eras demasiado cerrado, que has cambiado, pero no te pases disculpándote. Muestra confianza en tu cambio, no arrepentimiento por lo pasado. Hubo un silencio al otro lado de la línea. Elena, dudó. Gracias por todo, nunca... No terminó la frase, pero la emoción en su voz era palpable. Todo va a salir bien, dijo con la garganta apretada. Ahora eres un hombre increíble, Javier. Victoria se dará cuenta. Después de colgar, el teléfono le pareció pesar una tonelada en la mano. Lo dejó caer sobre la encimera como si quemara. Y entonces, las lágrimas que había estado conteniendo desde el viernes finalmente llegaron. Se sentó en el suelo de la cocina, con la espalda contra los fríos armarios y lloró. Un llanto silencioso, sin sollozos, las lágrimas simplemente rodando por su cara. Lloró por la estupidez de haberse enamorado de un hombre que vivía en otro universo. Lloró por haberse convertido en la cómplice de su propio dolor. Lloró porque, esa noche, mientras ella estaría sola en casa, Javier estaría usando cada uno de sus consejos para seducir a otra mujer. A las 6 de la tarde, se dio una larga ducha. El agua caliente un consuelo insuficiente. Se puso un pijama viejo y cómodo. La cena fue pasta con un resto de salsa de tomate. La comió de pie en la cocina, viendo la lluvia que seguía cayendo fuera, las gotas corriendo por la ventana como lágrimas. No pudo terminar. El nudo en su estómago era demasiado apretado. Después se tumbó en la cama. La habitación estaba oscura, iluminada solo por el resplandor de los edificios vecinos. Las luces de Nueva York parpadeaban, indiferentes. Miles de vidas, miles de historias de amor escribiéndose bajo ese cielo lluvioso. Y ella, aquí, sola, viviendo la historia equivocada. Cogió su móvil. El impulso de enviarle un mensaje, algo simple como «Espero que te lo estés pasando bien», era casi irresistible. Pero no lo hizo. No era su lugar. En su lugar, abrió Instagram. Un error. Vio fotos de Maya con su familia, sonriendo. Vio a amigos de la universidad celebrando aniversarios. Vio la boda de una prima lejana. Vidas que avanzaban, mientras que la suya parecía atascada en un bucle de espera y dolor. ¿Cuándo había dejado de soñar con su propia felicidad para dedicarse a construir la de otro? A las 9 la ansiedad se volvió insoportable. Se levantó y fue a la ventana, mirando en dirección a Manhattan. El West Village estaba demasiado lejos para verlo, pero su mente voló hasta allí. Podía visualizar la escena con una claridad dolorosa. El restaurante con su jardín de invierno cubierto de luces de hadas. Javier llegando, la camisa azul claro resaltando el color de sus ojos. Victoria entrando, elegante, etérea, el tipo de mujer que silencia una habitación. Imaginó el abrazo que ella misma había coreografado, la mirada a los ojos, la conversación fluyendo, Javier encantador y atento, usando las preguntas que ella había sugerido. Victoria sorprendida, encantada, enamorándose de nuevo del hombre que Elena había creado. Miró su plato de pasta intacto en la mesita de noche, su pijama descolorido, la pintura desconchada de la pared, e imaginó la chispa reavivándose entre ellos, sobre una mesa cubierta con un mantel de lino blanco, a la luz de las velas. ¿Cómo podría competir yo con eso? Victoria era todo lo que ella no era. Sofisticada, culta, magnética. El tipo de mujer que no necesita intentar ser interesante, simplemente lo es. Elena era lo contrario, corriente, invisible. El tipo de mujer que la gente olvida 5 minutos después de conocerla. El móvil vibró a las 10:15. Con manos temblorosas lo cogió. Era Javier. Un único mensaje. Elena, muchas gracias por todo. La cena ha sido especial, hablamos el lunes. Especial. La palabra podía significar muchas cosas, pero el tono era inconfundible. Había sido un éxito rotundo. Escribió y borró una respuesta una docena de veces. Finalmente, solo envió: «Me alegro. Descansa».
Dejó el móvil en la mesita de noche y se giró hacia la pared. Y las lágrimas volvieron esta vez amargas, inevitables. Había creado su propia destrucción. Le había enseñado a Javier a amar de verdad, sabiendo que ese amor se dirigiría a otra persona. Y lo peor de todo, había funcionado. Se estaba convirtiendo en el hombre de los sueños de cualquier mujer, el hombre de sus sueños. Había creado a su príncipe azul y se lo había entregado voluntariamente a la princesa. Ahora solo le quedaba ver el final feliz desde la distancia, aplaudiendo educadamente, mientras su corazón se rompía en 1000 pedazos silenciosos. El lunes llegó con la inevitabilidad de la marea alta. Elena entró en las oficinas de Castillo Enterprises a las 8 en punto, con el corazón como una pesada piedra en el pecho. A través de la puerta de cristal del despacho principal, lo vio. Javier estaba al teléfono de espaldas a ella, pero su postura era diferente, relajada. Había una ligereza en sus hombros que no había estado allí antes, y entonces se rió. Una risa genuina y plena, que le llegó incluso a través del cristal. No había que ser un genio para saber con quién hablaba. «Buenos días, Elena». La saludó en cuanto colgó acercándose a su escritorio. Estaba radiante, no había otra palabra. Sus ojos grises, normalmente tormentosos, parecían haberse despejado, y su rostro tenía un brillo que venía de dentro. «Buenos días, Javier», respondió su voz un eco hueco de sí misma. «¿Qué tal la cena?», se obligó a preguntar. La pregunta un sacrificio en un altar que solo ella conocía. Se apoyó en su escritorio con los ojos iluminados. Perfecta, mejor que perfecta. Gesticulaba, su energía desbordante. Victoria quedó impresionada con todo, con cómo me vestí, cómo hablé, cómo me comporté. Elena forzó una sonrisa. El yeso en su rostro comenzaba a agrietarse. ¡Qué maravilla! Dijo que parecía un hombre diferente, más maduro, más presente, continuó ajeno a su tormento. Hablamos hasta que cerró el restaurante, de arte, de la vida, de nosotros. Y la palabra salió lentamente. «Ha aceptado volver a salir conmigo esta noche». El cuchillo en su pecho se retorció más profundo, tan rápido. «Elena, sentí que me estaba poniendo a prueba». Se inclinó más cerca, su voz ahora un susurro conspirador. Quería ver si el cambio era real o solo una actuación. Y era real. «Gracias a ti». Apartó la vista, fingiendo organizar papeles que ya estaban en perfecto orden. «Me alegro de que funcionara». «Elena, mírame». De mala gana levantó los ojos. Su rostro estaba a centímetros del de ella. La gratitud en su mirada era casi insoportable. «Nunca podré agradecerte lo suficiente lo que has hecho. Me has devuelto a la mujer de mi vida». La mujer de mi vida. La sentencia final. El mazo del juez cayendo. El resto de la mañana pasó en un borrón. Elena contestó llamadas, respondió correos, organizó documentos. Lo hizo todo en piloto automático, su cuerpo en la oficina, su alma en un limbo de dolor silencioso. A las 5 de la tarde, mientras terminaba un informe, oyó voces en la recepción. Una voz femenina, melodiosa, segura, y entonces la vio. Por primera vez, de cerca. Victoria Debro entró en el piso como si fuera la dueña. Era todo lo que Elena había imaginado, y más. Alta, rubia, con esa postura impecable de alguien que nace sabiendo su propio valor. Llevaba un vestido abrigo de tweed que Elena sabía que costaba una fortuna, y tacones de aguja que producían un sonido agudo y autoritario en el suelo de mármol. Pero no era solo su apariencia, era su aura, la forma en que se movía, cómo su presencia parecía cambiar la densidad del aire. Victoria tenía el tipo de magnetismo que hace que la gente deje lo que está haciendo para mirar. Elena sintió que se encogía en su silla, de repente consciente de su blazer funcional, su sencillo moño, su existencia gris. Victoria vio a Javier salir de su despacho para recibirla, y una sonrisa deslumbrante se extendió por su rostro. Elena observó, paralizada, cómo Javier la abrazaba, el abrazo que ella le había enseñado, y la besaba en la mejilla. La familiaridad entre ellos era palpable,
una cerca eléctrica que mantenía al resto del mundo a distancia. «Javier, cariño, tu oficina es impresionante», dijo Victoria con la voz tan pulida como su apariencia. «Me alegro de que te guste. Ven, quiero presentarte a alguien». La sangre de Elena se heló. «No, por favor, no». Se acercaron a su escritorio. «Victoria, esta es Elena García, mi asistente, la persona más competente que conozco». Victoria extendió una mano con dedos largos y uñas perfectamente cuidadas. «Hola, encantada de conocerte, Elena. Javier habla muy bien de ti». Su sonrisa era pulcra, profesional, pero sus ojos, de un azul gélido, la midieron de la cabeza a los pies en una fracción de segundo. Una evaluación que la descartaba como insignificante. «El placer es mío», logró decir Elena, la mano de Victoria en la suya por un instante. La piel era suave, los anillos delicados y sin duda caros. Su perfume, algo sutil y complejo, flotaba en el aire. «Victoria ha pasado para que nos organicemos para esta noche», explicó Javier, con el brazo posesivamente alrededor de su cintura. «Quería ver la oficina». «Es encantadora», dijo Victoria, su mirada recorriendo la sala, pero luego volviendo a Elena. Había una fría curiosidad allí. «Debes de conocer a Javier mejor que nadie, ¿no? Después de todo este tiempo». La pregunta era casual, pero el subtexto era claro. «¿Cuál es exactamente la naturaleza de vuestra relación?» «Conozco bien su lado profesional», respondió Elena, eligiendo sus palabras con cuidado. «Por supuesto», sonrió Victoria, pero la sonrisa no llegó a sus ojos. «Es tan importante tener un equipo dedicado». El énfasis en la palabra dedicado fue sutil, pero agudo. Elena captó el mensaje. Victoria no era tonta. Sentía la conexión, la intimidad profesional que 3 años de trabajo juntos habían creado, y estaba, educadamente, marcando su territorio, dejando claro cuál era el lugar de Elena en esta nueva configuración. «Bueno, ¿nos vamos, amor?» Victoria se volvió hacia Javier, su voz derritiéndose en dulzura. «Nuestra reserva es a las 8. «Amor», la palabra resonó en la cabeza de Elena. «Elena, ¿puedes terminar ese contrato de Johnson & Associates? Hablamos mañana», dijo Javier, ya alejándose, su atención completamente absorbida por Victoria. Fue un despido educado. «Por supuesto. Que pasen una buena noche». Los vio caminar hacia el ascensor. El brazo de Victoria estaba entrelazado con el de él. Caminaban en perfecta sincronía. Justo cuando las puertas del ascensor se cerraban, Elena vio a Victoria susurrarle algo al oído. Él se rió y la atrajo más cerca. La imagen quedó grabada en su retina. Elena se quedó sola en la oficina hasta pasadas las 7, inventando trabajo para no tener que ir a casa y enfrentarse al silencio. El perfume de Victoria todavía flotaba en el aire, un recordatorio fantasmal de su derrota. «Vaya, qué mujer tan elegante», oyó decir a Sara a Jessica en la sala de descanso. «¿Has visto ese vestido y esa presencia? El señor Castillo tiene suerte». «Suerte es poco», asintió Jessica. «Parecen una pareja de portada de revista». Elena fingió no escuchar, pero cada palabra era una dolorosa confirmación de lo que ya sabía. Victoria no solo era hermosa, era el tipo de mujer que dejaba una impresión duradera. Lo contrario de Elena, que llevaba 3 años recorriendo los mismos pasillos, siendo prácticamente invisible. Cuando finalmente se fue, caminó lentamente hacia el metro, con la imagen de Javier y Victoria juntos persiguiéndola. Los imaginó en un sofisticado bar del Soho, Victoria presentándoselo a sus amigos. «Este es Javier», el orgullo en su voz. Los amigos aprobando, elogiando a la pareja perfecta. Y Javier, usando todas las técnicas que ella le había enseñado, siendo el hombre carismático e interesante en el que ella le había ayudado a convertirse. En el vagón del tren, vio su propio reflejo en la oscura ventanilla. Un rostro corriente, ropa sencilla, una expresión cansada. Era como mirar la versión en blanco y negro de una película que, para Javier, ahora era en colores vibrantes. En casa calentó una lata de sopa en el microondas. En la tele ponían una película romántica sobre una secretaria que se enamora de su jefe. Una fantasía cruel. La apagó. Su móvil vibró.
Un mensaje de Javier. A los amigos de Victoria les he encantado. Gracias de nuevo por todo, eres especial. Leyó el mensaje y una sonrisa triste y amarga asomó a sus labios. Especial. Siempre lo suficientemente especial como para ayudar. Lo suficientemente especial como para dar consejos. Lo suficientemente especial como para ser la confidente silenciosa. Nunca lo suficientemente especial como para ser amada. Escribió una respuesta. Me alegro por ti. Y se fue a dormir sabiendo que había perdido una batalla que ni siquiera había tenido la oportunidad de librar. Pasaron 3 semanas. Para el mundo exterior, Javier Castillo lo tenía todo. Había vuelto con la mujer que todos consideraban su pareja perfecta. Juntos, eran una pareja de poder, asistiendo a las inauguraciones de arte más de moda, a las cenas más exclusivas, sus fotos apareciendo ocasionalmente en las columnas sociales online. Estaba viviendo el escenario exacto que había planeado, el futuro que creía haber perdido. Entonces, ¿por qué se sentía como un actor en una obra que no era suya? La sensación comenzó como un susurro, una nota disonante en una sinfonía perfecta. Estaba en una cama king size en el apartamento de Victoria en Chelsea, los primeros rayos del sol del sábado filtrándose a través de las cortinas de seda. El suave sonido del tráfico de Manhattan comenzaba a subir desde abajo. Victoria dormía a su lado, con el rostro sereno, un mechón de pelo rubio cayendo sobre su hombro. Era la imagen de la perfección. Era exactamente la escena con la que había soñado durante 8 meses de separación, pero el vacío en su pecho era vasto y frío. Se levantó con cuidado para no despertarla. Se puso una camiseta y salió al balcón. Su apartamento tenía una vista impresionante de la High Line, el parque elevado que serpenteaba entre los edificios. Era un lugar de belleza arquitectónica, de diseño impecable, de perfección estudiada. Como todo en la vida de Victoria. Se apoyó en la barandilla y observó la ciudad despertarse. «Buenos días, amor». La voz de Victoria vino de detrás de él. Llevaba un batín de seda que probablemente costaba más que su primer coche. Le rodeó la cintura con los brazos, su familiar y caro perfume envolviéndolo. «Buenos días», respondió cubriendo las manos de ella con las suyas. El gesto era el correcto, pero se sentía ensayado. «¿Te has levantado temprano?» Ya no podía dormir. Ansioso por el brunch con mis padres, sonrió apoyando la barbilla en su hombro. «Les encantaste, especialmente después de que les conté cómo has cambiado». «¿Cómo has cambiado?» Las palabras resonaron en su mente. Había cambiado, eso era innegable, pero a veces sentía que llevaba un traje que no le quedaba bien, un traje hecho a medida por otra persona. «Javier, ¿estás bien? Pareces distante». «Estoy bien, solo pensativo». Durante el brunch en un sofisticado restaurante del Upper East Side, fue el yerno perfecto. Discutió sobre el mercado de valores con el padre de Victoria, un banquero de inversiones jubilado. Elogió el gusto de su madre por el arte. Se rió de los chistes adecuados, usó los cubiertos correctos, bebió el vino apropiado. Estaba interpretando el papel de su vida. Pero en medio de una conversación sobre una subasta en Sotheby's, su mente lo traicionó. Se acordó de Elena. El recuerdo surgió de la nada, vívido e inesperado. Recordó una tarde semanas atrás, cuando ella estaba en su despacho, ayudándole a elegir un atuendo para su primera cita con Victoria. Sostenía la camisa azul claro y por un instante la luz del sol de la ventana iluminó su rostro. Se dio cuenta por primera vez de las pequeñas pecas en su nariz y de la forma en que se mordía el labio inferior cuando se concentraba. El momento no duró más de un segundo, pero la imagen quedó grabada en su memoria con una claridad asombrosa. ¿Por qué estaba pensando en eso ahora? «Feas, ¿no te parece, Javier?» Parpadeó volviendo al presente. El padre de Victoria lo miraba fijamente, esperando una respuesta. «Disculpe, me he distraído. ¿Podría repetirlo?» En el camino de vuelta en el taxi, Victoria se dio cuenta. «Hoy has estado en otro planeta», dijo, su voz carente de su dulzura habitual. «Lo siento. Tengo muchas cosas del trabajo en la cabeza». La excusa era débil y ambos lo sabían. «Javier, prometiste que no volverías a cerrarte». Su frustración era palpable.
Eso es lo que nos separó la primera vez. Lo sé, solo es una sensación extraña. No puedo explicarla. ¿Qué tipo de sensación? La miró. Hermosa, sofisticada. La mujer por la que había luchado para volver. Como si faltara algo, dijo finalmente, la confesión un peso quitado de sus hombros. La expresión de Victoria se endureció. ¿Faltara algo, Javier? Acabamos de volver, todo es perfecto. Perfecto. Esa era la palabra. Todo era perfecto. Y tal vez ese era el problema. Era una perfección fabricada. Y él sabía, en el fondo, quién era el fabricante. El lunes en la oficina, la disonancia se hizo más fuerte. Elena estaba allí, como siempre. Puntual, eficiente, silenciosa. Le entregó la agenda del día junto con una taza de café. El aroma a canela le llegó. No había mencionado que le apetecía canela en el café ese día. Ella simplemente lo sabía, como siempre lo sabía. Elena, la llamó cuando ella se estaba dando la vuelta para salir de su despacho. ¿Sí, señor Castillo? Todavía usaba señor cuando estaban solos, como para mantener una distancia de seguridad. La miró. Parecía cansada. Había sutiles ojeras bajo sus ojos y parecía más delgada de lo que recordaba. ¿Estás bien?, preguntó, la genuina preocupación en su voz sorprendiéndole incluso a él mismo. Forzó una sonrisa, una sombra de lo que solía ser. Estoy bien, solo un poco cansada. ¿Por qué no te tomas unas vacaciones? Llevas más de un año sin cogerlas. No tiene que preocuparse por mí, Javier. Estoy bien. Pero no parecía estar bien. Parecía triste. Y se dio cuenta con una punzada de culpa de que nunca le había prestado atención de verdad, no realmente. La veía como una función, una extensión de sí mismo, la persona que le facilitaba la vida. Nunca la había visto como una persona con su propia vida, sus propios dolores, sus propios sueños. Durante una reunión esa tarde, se encontró pensando en la clase de baile. Recordó el calor de su mano en la suya, el suave sonido de su respiración, la forma en que sus cuerpos se movían juntos, como si estuvieran hechos el uno para el otro. Había aprendido a bailar para Victoria, pero el único baile que importaba, el único que se sentía real, había sido con Elena. La revelación lo golpeó con la fuerza de un puñetazo. Estaba enamorado de la idea de Victoria, la esposa trofeo, la pareja perfecta para el mundo que habitaba. Pero la conexión, la comprensión silenciosa, el cuidado genuino, todo ello provenía de Elena. Ella lo conocía. La versión defectuosa, el robot con 2 pies izquierdos, el hombre que no sabía expresarse, y de alguna manera lo había aceptado. Más que eso, le había ayudado a ser mejor. No para ella, para otra mujer. La magnitud de su sacrificio lo aplastó de repente. «Señor Castillo, ¿nos está escuchando?». Parpadeó volviendo a la realidad de la sala de conferencias. Los rostros alrededor de la mesa lo miraban con impaciencia. Esa noche, después de dejar a Victoria en su apartamento, tras una cena tensa, no se fue a casa. Condujo sin rumbo por las calles de Manhattan. La ciudad brillaba, indiferente a su agitación interior. Aparcó cerca del río Hudson y se quedó mirando las luces de Nueva Jersey al otro lado. Había conseguido todo lo que quería. Había vuelto con la mujer de sus sueños. Tenía la aprobación de su familia. Tenía una vida que parecía un anuncio de televisión. Entonces, ¿por qué se sentía tan terriblemente solo? ¿Y por qué, cuando cerraba los ojos, la primera imagen que le venía a la mente no era la deslumbrante sonrisa de Victoria, sino la mirada suave y melancólica de Elena, la mujer que le había enseñado a sentir de nuevo, solo para que él pudiera entregar su corazón a otra persona? Arrancó el coche. No sabía a dónde iba, pero sabía que ya no podía huir de la verdad. El corazón estaba empezando a entender, tiene una sabiduría que la mente lógica tarda mucho más en comprender. Y su corazón, insistentemente, susurraba un nombre. Y no era el de Victoria. La decisión no llegó como un rayo. Llegó como el amanecer, lenta, inevitable y absoluta. El martes por la mañana, Javier entró en la oficina y la vio.
Elena. Estaba organizando su escritorio con la misma dedicación silenciosa de siempre. Llevaba una sencilla blusa de seda, el pelo recogido en un moño que dejaba al descubierto su vulnerable nuca. Nada en ella gritaba pidiendo atención, pero para Javier era lo único que estaba enfocado. Todo lo demás era ruido de fondo. «Buenos días, Javier». «Buenos días, Elena». Le entregó su taza de café, el aroma a canela. Sus dedos se rozaron brevemente en el intercambio y la pequeña descarga eléctrica que le recorrió el brazo se sintió más real que cualquier beso que hubiera compartido con Victoria durante el fin de semana. Su reunión con los inversores de Tokio ha sido confirmada para mañana a las 10, dijo profesional como siempre. Y ha llamado Victoria. Ha pedido que la llame en cuanto llegue. Asintió, pero no cogió el teléfono. Entró en su despacho, pero dejó la puerta entreabierta observándola. Intentó entender cuándo había ocurrido exactamente, cuándo había dejado de verla como su asistente y había empezado a verla como Elena. La respuesta era inquietante. Quizás siempre la había visto, pero se había negado a admitirlo, cegado por la imagen de lo que creía querer. A las 11 apareció Victoria. Como siempre, era la personificación de la elegancia, con un vestido blanco que la hacía parecer una estatua griega. Hace unos meses, verla le habría acelerado el pulso. Hoy, solo sentía el peso de la culpa. «Amor», lo besó un toque frío en sus labios. «¿No me has llamado?» «Lo siento, estaba ahí pensando». «¿En qué?», preguntó sentándose en el sillón de cuero, la imagen de la autoconfianza. La miró. Victoria era objetivamente perfecta. Cualquier hombre estaría orgulloso de tenerla a su lado. Pero una relación no era una adquisición empresarial. No se trataba de tener el mejor activo. «Victoria, tenemos que hablar». Algo en su tono, la ausencia de calidez, la gravedad, hizo que su sonrisa vacilara. ¿Sobre qué? Sobre nosotros. Se enderezó en la silla al instante alerta. Su postura se tensó. ¿Qué pasa con nosotros? Javier se levantó y fue a la ventana. La ciudad abajo, un tablero de ajedrez de hormigón y cristal. Necesitaba distancia para decir lo que tenía que decir. «Victoria, ¿me quieres?», preguntó con la voz tranquila. «Claro que te quiero. ¿Qué clase de pregunta es esa? ¿Me quieres a mí? ¿O quieres al hombre en el que me he convertido?» Frunció el ceño, la confusión nublando sus ojos azules. «Javier, eso no tiene sentido. Por supuesto que quiero a quien eres». «¿A quién soy ahora? Al hombre que te envía mensajes románticos, que te lleva a bailar, que se acuerda de enviar flores. Pero ¿qué hay del hombre de antes? ¿Querías a ese hombre?» Su silencio fue la respuesta más ruidosa que jamás había oído. «Javier, has cambiado, para mejor», dijo finalmente con la voz tensa. «¿Cuál es el problema? La gente evoluciona». «Pero yo no he evolucionado, Victoria. He sido programado». Se volvió para mirarla, la verdad desnuda en sus ojos. Estaba interpretando el papel del hombre que tú querías. «Eso es ridículo», se levantó, su compostura rompiéndose. «Tú eres tú, más maduro, más atento, pero sigues siendo tú». «No, Victoria». Su voz fue firme, cortante. «Soy una versión de mí mismo que otra persona me ha enseñado a ser». La mención de otra persona quedó flotando en el aire entre ellos, tóxica y reveladora. «Lo que importa», continuó con la voz más baja, «es que no funcionamos, no de verdad». «¿Qué quieres decir con que no funcionamos? Estábamos genial. Mis padres te adoran. Tus padres adoraron la versión mejorada de mí. Tú quisiste al hombre que ayudaste a moldear, pero ¿alguna vez me quisiste de verdad cuando era frío, cerrado y un adicto al trabajo?» Abrió la boca, pero no salieron palabras. «Yo pensé que podría», tartamudeó. «No lo soportabas», dijo, la verdad brutal. «Te quejabas constantemente de que era distante, de que no me abría, porque yo sabía, en el fondo, que mi verdadero yo nunca sería suficiente para ti». «¿Y qué si no lo era? Demostraste que podías ser mejor», argumentó, su voz elevándose. «Cambié porque quería recuperarte. Pero no fue un cambio real, Victoria. Fue una actuación». «Hay otra», dijo de repente. No era una pregunta, era una afirmación. El aire en la habitación se enrareció. «La hay.
Lo veo en tus ojos. ¿Quién es? Era el momento, la verdad final. No se trata de otra, se trata de nosotros. ¡Mentiroso!, gritó, su compostura finalmente haciéndose añicos. ¿Quién es Javier? Respiró hondo. Se merecía la honestidad. Miró a través de la puerta de cristal. Elena estaba en su escritorio, completamente ajena al drama que se desarrollaba a pocos metros de distancia. Había una serenidad en ella, una autenticidad en cada simple gesto. Victoria siguió su mirada y entendió. Su risa fue un sonido feo y amargo. No, no puede ser. Miró hacia el escritorio de Elena. La secretaria. Dios mío, Javier. La secretaria. Victoria, no hables de ella así. La firmeza en su voz la hizo estremecerse. Así como, es exactamente lo que es. Una empleada, simple, corriente. Basta, ordenó, su voz un trueno bajo. ¿Y qué tiene ella? Victoria escupió las palabras, el veneno goteando de ellas. ¿Qué demonios tiene ella que no tenga yo? Javier siguió mirando a Elena. Estaba contestando el teléfono, hablando en voz baja, una pequeña sonrisa formándose en sus labios mientras escuchaba. Ella me ve, dijo finalmente, su voz llena de un asombro silencioso. Yo también te veo, replicó Victoria. No, tú ves lo que quieres ver. Ves mi potencial. Ves un proyecto a mejorar. Elena, ella me ve como soy, al hombre frío, cerrado, imperfecto, y por alguna razón que no puedo entender, para ella es suficiente. Victoria se quedó en silencio, la realidad de la situación cayendo sobre ella como una losa de hormigón. Estás rompiendo conmigo, por ella. Estoy rompiendo con nosotros porque me di cuenta de que nunca fuimos reales. Me obligué a hacer lo que tú querías, y tú te conformaste con las migajas de lo que realmente necesitabas. La miró con genuina tristeza. Victoria, te mereces a alguien que sea naturalmente todo lo que quieres, no a alguien que necesita un manual de instrucciones para complacerte. ¿Y ella? ¿Te acepta como eres realmente? La pregunta fue un último y desesperado golpe. Siempre lo ha hecho, dijo con voz suave, especialmente cuando era mi peor versión. Victoria cogió su bolso, la dignidad su última armadura. Se dirigió a la puerta, pero se detuvo con la mano en el pomo. Se giró, sus ojos azules brillando con una mezcla de dolor y una amarga comprensión. Sabes que lleva años enamorada de ti, ¿verdad? El corazón de Javier se detuvo. ¿Cómo? Me di cuenta el primer día que vine aquí. La forma en que te mira, cómo su cuerpo se tensa cuando estoy cerca. Me odia, y ni siquiera la culpo. Victoria esbozó una triste sonrisa. ¿Sabes cuál es la ironía, Javier? Por primera vez en mi vida estoy perdiendo contra alguien que en teoría no puede competir conmigo. Y quizás es exactamente por eso que ha ganado. Salió de la habitación, cerrando la puerta con un clic final y definitivo. Javier la vio pasar por delante del escritorio de Elena. Vio a Elena levantar la vista, asentir educadamente, sin tener ni idea del huracán que acababa de pasar. Observó la sonrisa suave e inconsciente de Elena, un faro de autenticidad en su mundo de apariencias, y en ese instante lo supo. Su lugar siempre había estado allí, a su lado. Ahora, la única pregunta era si lo había destruido todo, si era demasiado tarde para reclamar el corazón que solo ahora se daba cuenta de que siempre había sido su... El miércoles, el escritorio de Elena estaba vacío. El silencio gritaba. Javier llegó a las 8 y encontró su espacio intacto, el ordenador apagado, la silla perfectamente alineada. Ninguna taza de café esperándole. El vacío era una presencia física, una anomalía en el universo perfectamente ordenado de su vida profesional. A las 8:30, la preocupación comenzó a devorar su calma. A las 9, la ansiedad era un animal salvaje arañándole el pecho. Elena nunca llegaba tarde. Nunca se ausentaba sin avisar. Era una de las certezas de su mundo. Llamó a su móvil. La llamada fue directamente al buzón de voz, su voz grabada, tranquila y profesional, una tortura para sus nervios. Sarah Haas llamó a la contable que pasaba por el pasillo, su voz más seca de lo que pretendía. ¿Has visto a Elena hoy?
No, señor Castillo, respondió sorprendida por su tono. Qué raro, nunca falta. Lo sé, quiso gritar. Volvió a su despacho, la impotencia asfixiándolo. Algo iba mal. Lo sentía en los huesos. La imagen de ella el martes, el cansancio en sus ojos, la tristeza que solo ahora había aprendido a leer, y luego la escena con Victoria. ¿Podría Elena haber oído algo? ¿Haberse dado cuenta de algo? La posibilidad de que se estuviera distanciando deliberadamente de él era aterradora. A las 10 no pudo más. Se dirigió al Departamento de Recursos Humanos. La gerente, una mujer llamada señora Davis, levantó las cejas cuando exigió la dirección de casa de Elena. Señor, eso va en contra de la política de la empresa. Una violación de la privacidad. No me importa la política, dijo con la voz baja y peligrosa. Esto es una emergencia. Necesito la dirección, ahora. Algo en su expresión, la urgencia desesperada, el poder apenas disimulado, la convenció. Tecleó en su teclado y garabateó una dirección en una nota adhesiva, deslizándosela por el escritorio, como si fuera un secreto de estado. Astoria, Queens. Javier canceló todas sus reuniones. No dio explicaciones, simplemente se fue. El cielo de Nueva York estaba bajo y gris, las nubes oscuras y pesadas prometiendo la lluvia que había estado flotando en el aire desde la mañana. El tráfico era caótico. Tamborileaba los dedos sobre el volante de cuero, cada semáforo en rojo una forma de tortura. ¿Por qué no había venido? ¿Estaba enferma? ¿O se estaba escondiendo de él? Su edificio estaba en una calle tranquila y arbolada, a kilómetros del mundo de cristal y acero que él habitaba. Era un antiguo edificio de ladrillo con escaleras de incendios de hierro forjado. Tenía una dignidad silenciosa, una historia. Subió los 3 tramos de escaleras con el corazón martilleándole en las costillas. Se detuvo frente al apartamento 302. Dudó. ¿Y si ella no quería verlo? ¿Y si estaba a punto de destruir el último puente entre ellos? Llamó al timbre. Oyó pasos al otro lado de la puerta. Una pausa. Debía de estar mirando por la mirilla, su corazón probablemente latiendo tan fuerte como el de él. La puerta se abrió lentamente, y allí estaba ella. Llevaba una simple camiseta gris y pantalones de chándal. Su pelo castaño, normalmente recogido en un severo moño, estaba suelto, cayendo en suaves ondas sobre sus hombros, sin maquillaje, sin armadura. Parecía más joven e infinitamente más vulnerable. La sorpresa en sus ojos era genuina. «Javier, ¿cómo has...?» «Recursos humanos. No has aparecido, no contestabas al móvil. Estaba preocupado». Apartó la vista, abrazándose a sí misma, un gesto de autoprotección. «Lo siento. Debería haber llamado. No me encontraba bien». «¿Estás enferma?» «Ya estuve físicamente». El silencio entre ellos era denso, pesado con 3 años de palabras no dichas. Ella en el umbral, él en el pasillo. Una distancia que parecía insuperable. «¿Puedo pasar?», preguntó finalmente con la voz más suave de lo que esperaba. Dudó. Por un largo momento, pensó que diría que no. Luego retrocedió, dejando paso. El apartamento era pequeño, pero acogedor. Un sofá cubierto con una manta de ganchillo. Estanterías rebosantes de libros. El olor a café y a lluvia inminente. Era su mundo. Un mundo que nunca había conocido, pero que de alguna manera se sentía familiar. «¿Quieres un café?», ofreció la cortesía a un frágil escudo. «Elena, tenemos que hablar». Se estremeció ligeramente. «Si es por mi ausencia de hoy, puedo explicarlo». «No es por eso». Dio un paso adentro, cerrando la puerta detrás de él. El clic del pestillo pareció sellar su destino en esa habitación. «Entonces, ¿de qué se trata?». Respiró hondo. Había ensayado esta conversación 1000 veces, pero ahora, de pie ante ella en su santuario, todas las palabras se sentían vacías. Solo importaba la verdad. «He roto con Victoria». Elena parpadeó como si la información fuera un puñetazo. Se sentó en el sofá con las piernas de repente débiles. «¿Habéis roto?» «Ayer». «¿Por qué?», la pregunta fue un susurro. «Porque me di cuenta de que pasé el último mes tratando de convertirme en el hombre perfecto
para la mujer equivocada. El silencio que siguió fue profundo, vibrante. Javier, no, dijo negando con la cabeza, levantándose agitada. Ni siquiera sabes lo que estás diciendo. Sé exactamente lo que estoy diciendo. No lo sabes. Su voz era firme, pero él podía ver el temblor en sus manos. Has roto con ella y ahora estás confundido, solo, buscando algún tipo de consuelo. Pero yo no soy eso. No puedo ser tu puerto seguro temporal. Elena, no lo estás entendiendo. Lo entiendo perfectamente, le interrumpió, el dolor de años finalmente desbordándose. Estás herido y estás buscando a alguien que te conoce, que te consolará. Pero no seré la mujer a la que buscas cuando estás solo y abandonas cuando encuentras a alguien mejor. Elena, basta. Su voz sonó más fuerte, una orden que la hizo callar con el pecho agitado. Estás poniendo palabras en mi boca. Entonces, ¿para qué has venido, Javier? Lo desafió con los ojos brillantes de lágrimas no derramadas. Se acercó a ella lentamente, como si se acercara a un animal asustado. He venido aquí para decirte que soy un idiota, un ciego, un tonto. Se detuvo a centímetros de ella. He roto con Victoria porque me di cuenta de que el amor no es una actuación. No se trata de cambiar para complacer a alguien. Se trata de ser visto. Las primeras gotas de lluvia comenzaron a golpear contra la ventana. El sonido un suave preludio. Se trata de ser visto, Elena repitió, su voz ahora un susurro ronco. Exactamente como eres. Y la única persona que me ha visto de verdad has sido tú. Javier. Su nombre fue un sollozo ahogado. Los momentos más reales de mi vida en estos últimos meses no fueron en restaurantes caros con Victoria. Fueron contigo, en ese estudio de baile, en ese bistró italiano, cada vez que me traías café con canela sin que tuviera que pedirlo. Levantó una mano y con una delicadeza que contradecía su fuerza le tocó la cara. Me encantan tus pecas, susurró, y la forma en que te muerdes el labio cuando te concentras, y el hecho de que lees novelas románticas en el metro, y tu valentía para enseñarme a bailar para otra mujer, aunque te estuviera matando por dentro. Sus lágrimas finalmente cayeron, silenciosas, dolorosas. No puedes estar diciendo esto. ¿Por qué no? Preguntó, su pulgar trazando el camino de una lágrima. Porque su voz se quebró. Porque solo soy tu asistente, soy corriente. No, le sujetó la cara entre las manos obligándola a mirarlo. Eres extraordinaria y te quiero. Las palabras quedaron suspendidas en el aire entre ellos. La verdad finalmente dicha. No, susurró, las lágrimas corriendo entre sus dedos. No puedes quererme. Dime por qué. Porque te he querido durante tanto tiempo. La confesión fue arrancada de su alma. Y si esto no es real, no sobreviviré. Su corazón se rompió y se recompuso, todo al mismo tiempo. Elena, murmuró, apoyando su frente contra la de ella. Mírame a los ojos. Ella obedeció, sus ojos marrones, llenos de dolor y esperanza, encontrándose con los de él. ¿Crees que vendría hasta Queens en medio de una tormenta por confusión? ¿Crees que pondría toda mi vida patas arriba por un capricho? No lo sé. Yo sí. Te quiero, Elena. No a la asistente eficiente, no a la amiga leal. Te quiero a ti. A la mujer que baila sola en su habitación, a la mujer que me vio cuando nadie más lo hacía. La lluvia afuera se intensificó, tamborileando contra las ventanas como un aplauso. Lo siento mucho, Elena. Siento mucho haber tardado tanto en verlo. Tengo miedo, confesó con un hilo de voz. No lo tengas, susurró. Ya no. Y entonces la besó. No fue un beso ensayado, no fue tierno, fue una rendición. Años de contención, de deseo no expresado, de miradas robadas, explotando en un solo momento. Al principio, ella se resistió por una fracción de segundo, con las manos contra su pecho. Luego, cedió, un sollozo perdiéndose contra su boca, sus brazos rodeando su cuello, atrayéndolo más cerca. Fue un beso de hambre, de necesidad, de reconocimiento. Sus lenguas se encontraron, una danza desesperada y urgente. Sus manos se deslizaron en su pelo suelto,
sus dedos enredándose en los suaves mechones, sujetándola como si fuera lo único real en el mundo. Su sabor era a café y lágrimas, y algo que solo podía describir como hogar. Cuando finalmente se separaron sin aliento, él le besó el cuello, sintiendo su pulso acelerado contra sus labios. «Pensé que iba a morir guardándome esto», susurró contra su piel. La atrajo en un fuerte abrazo, hundiendo su rostro en su pelo, inspirando su aroma. El sonido de la tormenta afuera era un eco de la que acababa de pasar dentro de ellos. «Nunca más», murmuró contra su pelo, «nunca más te guardarás nada tú sola». Se acurrucó contra él, con la cabeza en su pecho, escuchando su corazón latir fuerte y constante, un ritmo que finalmente se alineaba con el suyo. «¿Javier?», dijo con la voz ahogada por la tela de su camisa. «¿Sí? No dejes que me despierte, si esto es un sueño». Él sonrió, la primera sonrisa verdaderamente libre en años. Le besó la coronilla. «No es un sueño, Elena, es la realidad que casi pierdo, y voy a pasar el resto de mi vida asegurándome de no volver a perderla». Afuera, la tormenta barría la ciudad, llevándose lo viejo y haciendo espacio para lo nuevo. Y dentro de ese pequeño apartamento en Astoria, dos corazones encontraron finalmente su puerto seguro, no a pesar de la tormenta, sino gracias a ella.